tal a todos? Buenos días. De este lado, Fernando Cruz. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy honrados con su presencia. Antes de iniciar, siempre me gusta comenzar un poquito con el temario, realmente las cosas que vamos a hacer. Primero me voy a presentar yo. Después, algunos consejos antes de comenzar. Vamos a hablar un poquito de Carlo Gavazzi, un poquito de comercial, el principio de funcionamiento, sobre todo de los sensores magnéticos. Vamos a hablar de la familia MC36, MC38 y MC88, ¿de acuerdo? Eh, Asimismo, también vamos a hablar sobre los interruptores de seguridad mecánicos y algunas preguntas y respuestas. Y al final, no sé si les avisaron, pero también vamos a tener un pequeño examen, ¿no? Digo, sobre todo para que todos estemos en el mismo canal, ¿de acuerdo? Bueno, todo eso en una hora, ¿de acuerdo? Eso va a estar lo interesante. Vamos a intentar de hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, antes que nada, mi nombre es Fernando Cruz. Hola, soy ingeniero mecatrónico, tengo una especialidad en robótica aplicada y tengo alguna experiencia tengo una cierta experiencia tal cual en el sector de automatización. Sobre todo tengo experiencia en sistemas de visión, sistemas de calidad para la industria, sobre todo en el área de metrología y en la parte de sensores. Actualmente soy el America Sensor Product Service Specialist. Wow. Es un, es un título bastante largo, pero bueno, básicamente soy el soporte técnico de la parte de sensores. Entonces, si hubiera alguna duda, algún tipo de inconveniente, podrían siempre contactarme. ¿De acuerdo? Yo actualmente me encuentro en Ciudad de México y solo para que nos conozcamos un poquito mejor, me gusta la carpintería. No es que sea bueno, simplemente este, me gusta. Y bueno, le voy a los Raiders, o sea que buen gusto por los equipos de fútbol americano, pues no tengo. Y me gusta el rugby, ¿de acuerdo? Eh, Cuando estamos hablando de este tipo de temas, creo que es importante realmente ver cómo nos comunicamos. Eh, Básicamente buscamos que esta plática sea muy informativa y fructífera para todos, por lo que antes que nada nos gustaría establecer puntos específicos, ¿no? La cámara y el micrófono por lo general están apagados. Esto no es porque no queremos que participen, simplemente porque nos buscamos que todo esté lo mejor organizado posible, que todos estemos escuchando la opinión de todos. Si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto, podemos ocupar el icono de preguntas y respuestas, que sería PIR, el cual nos servirá para poder establecer las mismas preguntas que vayan surgiendo. Asimismo, si existiese una pregunta que vale la pena detenerse a preguntar a detalle, cada uno de los aspectos al respecto, nos gustaría tal vez omitirlo al momento o darle seguimiento adecuado, ya sea en persona o videoconferencia, o simplemente crear un nuevo webinar específicamente para responder esa pregunta. Así, básicamente es como sirvió este webinar mediante una pregunta que hizo el ingeniero Bermúdez, tal vez está por ahí con nosotros. Nos hizo hace unas semanas, asimismo decidimos que sería buena idea hacer un pequeño webinar al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, es el botón de PR el que nos ayuda para las preguntas y respuestas. Y por último, si alguien quisiera, digo, esta es una conferencia, pero realmente siempre estamos muy abiertos a complementar cualquier tipo de participación que tengamos. Entonces, siempre serán bienvenidas las respuestas complementarias o que inciten el debate. En dado caso que no tuvieron la respuesta, nos la llevaremos de tarea y evaluaremos tal cual el proceso para responder la pregunta, ya sea tal cual un correo, conferencia, webinar, ¿de acuerdo? Entonces, las preguntas siempre son bien recibidas, ¿ok? Un poquito de historia de Carlo Gavazzi. Bueno, básicamente Carlo Gavazzi tiene más de 90 años en la industria. Básicamente Carlo Gavazzi fue tal cual un hombre que vio un futuro en la automatización. Básicamente la historia del negocio es una fascinante historia de innovación. Hoy en día los productos de Carlo Gavazzi están instalados desde una variedad de productos y procesos de última generación y alta tecnología en todo el mundo, ¿no? Inició básicamente en 1931. Yo creo que ustedes apuntaba esa pregunta para el examen. Inició en Milán y básicamente tenemos nuestros principios básicos. Crear valor agregado para nuestros clientes con nuestros productos y servicios con el fin de fortalecer sus posiciones en el mercado y establecer sobre todo alianzas a largo plazo. Adaptar estructuras y procesos a las necesidades del mercado y promover un ambiente propicio para el respeto mutuo y la cooperación. Y por último, marcar un claro liderazgo e integridad al hacer lo que decimos. Realmente, ¿cuál sería nuestro segmento? Realmente es
son varios segmentos en los cuales tratamos de estar involucrados, sobre todo la parte de sensores, la parte de controles, switches y field buses. Estamos en la energía, elevadores, edificios inteligentes, automatizaciones, agricultura, bebidas y comida, en packaging y plastic. Entonces, un poquito de lo industrial, un poquito de conceptos de edificios y, bueno, cierto tipo de eh, diferentes industrias. Los integradores de sistemas y los distribuidores son otros canales efectivos para el mercado. Simplemente los productos se comercializan en Europa, carga base en Italia, Europa, América del Norte y Asia Pacífico, a través de una red de aproximadamente 22 empresas de ventas propias. Estamos hablando de y 60 distribuidores nacionales independientes. Entonces, realmente abarcamos todo el mundo. ¿De acuerdo? Antes de empezar con los productos, siempre me gusta hablar un poquito de el principio de un funcionamiento básico. Es muy fácil hablar sobre el sensor MC36, MC88, bla, bla, bla. Pero creo que antes de entrar directamente al producto, siempre hay que hablar sobre todo de cómo funciona, realmente como para que vayamos entendiendo detalle cuál sería el funcionamiento básico. ¿De acuerdo? Básicamente un sensor magnético es un sensor que detecta la magnitud del magnetismo y geomagnetismo generado por un imán de corriente. Eso salen muchas preguntas, ¿no? Este, pero realmente nosotros vamos a enfocarnos en un tipo especial de sensor magnético. Sería el reed switch o interruptor de lengüeta, que es un interruptor activado por un campo magnético. Cuando, cuando los contactos, básicamente es cuando los contactos están normalmente abiertos, se cierran en la presencia de un campo magnético. Cuando están normalmente cerrados, se abren en presencia de un campo magnético. Más o menos sería lo que estamos viendo de este lado. Dame un segundo. Ah, aquí está. Aquí debería ser punto de láser. Listo. Que sería algo así, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos tal cual dos lengüetas, que las lengüetas al tener un campo magnético que sería tal cual un magneto, es como se cierran de esta manera, y en presencia están normalmente cerrados en presencia de un campo magnético. Este tal cual invento fue hecho por W. B. Elwood en 1936, cuando trabajaba para el laboratorio Bell, así ya casi 100 años, ¿de acuerdo? El interruptor de lengüeta consistía en un par de contactos ferrosos encerrados al vacío dentro de un tubo de vidrio. Cada contacto está sellado en los extremos opuestos del tubo de vidrio y el tubo de vidrio puede medir entre unos 10 milímetros de largo por 3 milímetros de diámetro. ¿De acuerdo? Al acercarse un campo magnético, los contactos como comentamos, se unen, tal cual, se unen cerrando el, el circuito eléctrico y la rigidez de los contactos hará que se separen al desaparecer el campo magnético. Tal cual, en cuanto uno quita el magneto, tal cual, las lengüetas regresan a su posición original. Para asegurar tal cual la durabilidad y la punta de los contactos, para asegurar sobre todo la durabilidad, la punta de los contactos tiene un baño de un metal precioso, podría ser oro, bueno, por lo general es oro. El campo magnético puede estar generado por un imán permanente o tal cual por una bobina, depende completamente. Como los contactos tal cual están sellados, los interruptores de lengüeta son empleados en lugares de atmósferas explosivas, donde otros interruptores se consideran peligrosos. Esto se debe básicamente a que la chispa, al que las dos lengüetas estén tocándose en algún momento, se debe a que la chispa, se produce una pequeña chispa, hasta cual cuando las lengüetas se abren o se cierran, los contactos. Esta tal cual queda contenida dentro del tubo de vidrio. Es por eso que sería algo así, ¿de acuerdo? Este es el invento de 1939. Am, ¿Alguna duda? No. Ok, excelente. Entonces, básicamente para evitar algún tipo de explosión, ¿no? Es importante mencionar que siempre las lengüetas están aisladas y este básicamente es el principio de funcionamiento básico de los reed switch, que sería o interruptor de lengüeta, ¿de acuerdo? Se ocupa sobre todo para explosivos que para evitar ese tipo de inconvenientes. Ahora bien, comenzamos el detalle. Deme un segundo. Bueno, nos pregunta el ingeniero Sánchez sobre si existen otros tipos de sensores magnéticos. Es una buena pregunta.
Sí existen otros tipos de sensores magnéticos. Un segundo. Sí, sí, sí existen otros. Les pasa que funciona bien, pero cuando no quiera, no quiera. Ok, listo. Ajá. Bueno, existen otro tipo de funcionamientos. Listo, aquí está. Es que esta diapositiva la tenía escondida por si alguien hacía algún tipo de pregunta así. Parece ser que valió la pena el tenerla, ¿de acuerdo? Bueno, existen varios diferentes tipos de sensores, diferentes tipos de sensores en los cuales nos permiten tal cual medir el magnetismo. Sobre todo las bobinas son los sensores magnéticos más simples que pueden detectar cambios en la densidad del flujo magnético. Por ejemplo, los dispositivos que miden el efecto Hall es un dispositivo que ocupa tal cual el efecto Hall proveniente del doctor Hall. Se basa básicamente en el fenómeno de que la fuerza electromotriz aparece en dirección ortogonal, tanto la corriente como el campo magnético cuando se aplica un campo magnético perpendicular. Esa es la parte importante, por eso aquí la manita, ¿no? Voy a regresar otra vez al puntero láser. ¿De acuerdo? Eh, a la cor- este campo magnético tiene que ser perpendicular a la corriente, al objeto a través del cual fluye la corriente. Mientras que el efecto Hall, bueno, esos serían básicamente los dos, sería la de bobina, el efecto Hall, y existe un tercero que sería el que mide la fuerza Lorentz. Mientras que el efecto Hall es un sensor que mide el voltaje Hall, el elemento magnetorresistivo es un sensor que utiliza el cambio en el valor de resistencia causado por la fuerza de Lorentz. Y ahí nos empezaríamos a meternos en detalles mucho más específicos. Entonces, yo creo que no sé si, ingeniero Sánchez, con eso estamos del otro lado. Bueno, y bueno, regresamos al tema original. Bueno, estamos hablando de los MC36 y los MC88. Básicamente son dos sensores, no compiten entre ellos, no son sensores, eh, no son sensores completamente diferentes entre ellos. Básicamente lo que tratamos de hacer en Gabasi es que nuestros números de parte tengan una razón de ser, no solamente sean números aleatorios. En este caso, el MC36 y el MC88 viene su nombre debido a las dimensiones que tienen, tal cual el 36 indica longitud que tenemos la longitud que tenemos tal cual en la cara, que es el MC36, y el MC88 es la cara que tenemos tal cual para hacer la medición. ¿De acuerdo? Ambos cuentan con salidas, pero el tamaño, solamente tomando en cuenta el tamaño, es más fácil visualizar que el MS88 tiene una mayor cantidad de salidas que el MC36. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a enfocarnos únicamente en el MC36. Estos son los sensores magnéticos de seguridad compactos. Son compactos por lo que vemos que son 36 milímetros que tienen en la cara. Ofrecen básicamente la solución perfecta para monitorear la posición de protecciones de seguridad con bisagras, deslizantes o removibles en aplicaciones sociales. Aquí está, perfecto. Entonces, básicamente se pueden, en este tipo de puertas, este tipo de compuertas, en los cuales pueden poner bisagras, deslizantes o removibles. Los MC36C son ideales, tal cual, para entornos industriales hostiles con condiciones húmedas y polvorientas. Sobre todo ofrece una gran selección que permite la versatilidad de aplicación. Tenemos dos opciones principalmente. Tenemos la opción de cable 2 metros o o que tenga un conector M8. Tenemos dos tipos de salidas. Sería dos que son, bueno, una opción A, que serían dos salidas normalmente abiertas, o opción B, que sería una salida normalmente abierta y una salida normalmente cerrada. Y conexión de salida izquierda o derecha. Vamos a ver un poquito más de detalle un poquito más adelante. El MC36C sería el magneto tal cual. Detiene o desconecta los sistemas de movimientos peligrosos si las protecciones están abiertas o desplazadas. Estos sensores sobre todo son adecuados para aplicaciones de puertas de seguridad hasta la categoría de seguridad 4 en ISO 13, en ISO 13849-1. ¿Cuándo se utiliza un modo de seguridad
de seguridad lógico adecuado. ¿De acuerdo? Estos son extremadamente versátiles y fáciles de instalar. Eh, Como comentamos, recordemos el principio de funcionamiento básico que habíamos visto anteriormente, son una actuación sin contacto, básicamente son con magnetos, ¿de acuerdo? Entonces, el magneto no necesariamente tiene que estar pegado tal cual no tiene que estar pegado directamente al sensor, a la cara del sensor, sino podemos tener un pequeño espacio, ¿de acuerdo? También tenemos una detección magnética codificada, eso significa que no necesariamente con un magneto cualquiera, simplemente podemos llegar y con ese abrimos la compuerta. No funciona de esa manera porque tiene una cierta codificación para que solo los magnetos de nosotros son los que permitan abrir la compuerta. Y sobre todo tenemos una alta tolerancia a la desalineación. Básicamente son 3 compuertas las que podemos medir. Aquí esta es la mejor descripción de cómo se ponen los sensores. De cual la mecedora, que para que más o menos quede claro, sería como una puerta, bueno, lo pondríamos del lado izquierdo. Una tal cual la ponemos sobre la parte del equipo, de la máquina que no se va a mover, y la otra tal cual la vamos a poner en la parte del equipo que sí se va a mover, que sí va a desplazar, que sea la puerta. Entonces, en la mecedora tenemos, bueno, con una puerta normal, bueno, o tal cual una puerta normal que movemos hacia un lado. La corrediza o la desmontable. Bueno, desmontable como de Shiny, nadie se espante, no vamos a poner la película. Tal cual que se quitan, que se ponen, y las corredizas, ¿de acuerdo? En cuanto los magnetos detecten cuanto el sensor detecte que el magneto esté en posición, es como él tal cual va a abrir la compuerta. Recordemos el principio básico de funcionamiento, donde la lengüeta tal cual se va a abrir, que sería esta, ¿ok? Donde la lengüeta, la que tenemos aquí, se va a abrir. Esa es la manera en la cual va a funcionar. Entonces, abre y de esa manera es como ya tenemos una configuración. Ahorita lo vamos a hacer más a detalle en el M58, no se preocupen. Ok, listo. Estos son datos técnicos un poquito relevantes. Como les comentaba, en Gavasi tratamos sobre todo de que todos nuestros números de parte tengan una razón de ser, no solamente poner un número de parte porque sí. El MC36, digo, es la familia, el C es que sea de plástico, el H tal cual sería que sea el sensor, read, o el M que sea un actuador, ¿de acuerdo? Entonces, el MC36M es directamente el magneto y el MC36H tal cual es el sensor. Cuando el magneto no tiene ni contactos, ni conexión, bueno, sí tiene conexión, ahorita lo vamos a ver un poquito más detalle, pero no tiene los datos que no necesita. Entonces, por ejemplo, el sensor, si tiene el tipo de contacto, sería dos normalmente open o dos normalmente abiertas, sería dos O, un O y uno C, sería una normalmente abierta y una normalmente cerrada, y la conexión sería izquierda o derecha. También el tipo de conexión, tenemos A2, que es de 2 metros, que tenemos un cable de PVC de 2 metros, un M5, que es un M8, y la L tal cual indica simplemente si tiene LED o si no tiene LED. Eso es lo más sencillo. Igual si lo tengan para consideración. Entonces, un breve resumen. Tienen la familia MC36CH, tienen el cumplimiento de las normas de la categoría 4 PLE EN ISO 13849-1. Sobre todo son personalizables porque tal cual están disponibles con salida izquierda o salida derecha y también tienen un cable con conector M8 e indicador LED. Son bastantes personalizables, ¿de acuerdo? Tienen un alto rendimiento, esto debido a la carcasa polimérica reforzada, PBT, con un grado de protección IP67 y sobre todo tienen los rangos de temperatura de funcionamiento desde los menos 25 grados a los 80 grados. Recordemos prácticamente que la lengüeta está aislada al vacío, entonces aparte del el recubrimiento de vidrio que tenemos en la lengüeta, afuera tiene el PBT, ¿de acuerdo? Son las dimensiones compactas, 36 por 26 por 13, y tenemos dos diferentes salidas, dos normalmente abiertas o una normalmente abierta y una normalmente cerradas. Tenemos una homologación de CE y CULUS y una frecuencia máxima de operación de 100 Hz, ¿de acuerdo? Tenemos cuando se abren es a 5 milímetros y tal cual se sueltan, la lengüeta se suelta son a 15 milímetros. Entonces 5 milímetros para que ya tal cual la lengüeta se abra o se cierra
y 15 milímetros para que se suelte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué? Como comentábamos un poquito anteriormente, ¿para qué nos servirían tal cual las compuertas del lado izquierdo o las compuertas del lado derecho? Por ejemplo, en el caso del, pero sobre todo nos sirve tal cual en que podamos cambiar dependiendo la compuerta, gracias, la compuerta o la puerta, tal cual es como vamos a elegir si la izquierda o la derecha. ¿Cuál es el que se ocupa regularmente? Lo que el cliente necesite. Lo más importante es siempre estar al pendiente del cliente y sobre eso nosotros a poder hacer una recomendación adecuada. Entonces, si tienen una duda, igual se pueden comunicar conmigo, con el ingeniero Javier o con la ingeniera Paula. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar un poquito del MS88. No sé cómo andamos de tiempo, todavía andamos relativamente bien. De acuerdo. El MS88 se ocupa exactamente lo mismo que el MS36 y lo que cambia principalmente es el tamaño del MS88 con el MS36. El tamaño es 88 por 25 por 13, es ligeramente más delgado que el MS36, pero es por 1 milímetro realmente. Las opciones de configuración del MS88 permiten a nuestros clientes, sobre todo, encontrar la solución adecuada para monitorear la posición de las protecciones de seguridad. Lo mismo que el anterior, con bisagras, deslizantes, removibles en aplicaciones industriales. Sobre todo, aquí en el MS88 ocupamos 3 actuadores. Estos 3 actuadores nos permiten tener un mayor rango de operación, el cual ahorita lo vamos a ver a detalle, pero serían 5, 8 y 12, 18 milímetros, versus el anterior que solo era 5 milímetros. Estos 18 milímetros es únicamente para que se active, o sea, desde una distancia relativamente lejas, 18 milímetros, que sería algo así, 18, 5, ¿de acuerdo? Tenemos un rango de operación mucho más amplio, el cual con el MS-108 versus el MS-36, ¿de acuerdo? Este rango de detección extra amplio es especialmente ideal, sobre todo para aplicaciones en las que no es posible un enfoque preciso y sobre todo se requieren mayores tolerancias. Sobre todo en puertas desmontables se ocupa bastante. Estos sensores de seguridad se detienen o desconectan los movimientos peligrosos, sobre todo si las protecciones móviles están abiertas o desplazadas. Sobre todo cuidan tal cual, protegen al operador, al usuario, tal cual de entrar o de abrir posiciones que no deben estar abriendo, que no deben entrar. Son adecuadas para aplicaciones de puertas de protectoras hasta la categoría de seguridad 4 y en combinación, siempre es importante, siempre lo vamos a recalcar, en combinación con el módulo de seguridad lógico adecuado. ¿De acuerdo? Lo mismo que el anterior, lo mismo que el MC36, son actuaciones sin contacto, detección magnética codificada, eso ya vamos para allá, y alta tolerancia a la desalineación. ¿De acuerdo? Ahora son los mismos tres dibujitos. Ahora sí ya no está Surpack, qué bueno. Y de los datos técnicos relevantes, nuevamente, como lo comentábamos, en Gavasi tratamos de ser lo más específicos posible. Y el MS88 es la familia. El H, como comentábamos, es que sea un sensor. M1 es el actuador de 5 milímetros. El actuador, sí está bien escrito. Actuador 5 milímetros. M2 es un actuador de 8 milímetros. Y el M3 es un actuador de 18 milímetros. ¿De acuerdo? Es el que nos permite tener una distancia de trabajo un poquito más amplia. Con el caso del tipo de contactos, tenemos igual, dos normalmente abiertos, una normalmente abierto y uno normalmente cerrado, y además tenemos dos normalmente abiertos y uno normalmente cerrado. Ahorita lo vamos a ver a detalle cómo funciona y por qué tenemos de esa manera. Las conexiones un poquito más amplias, tenemos igual los 2 metros de cable PVC, los M8 y tenemos un T1, que el T1 es un conector, tal con un pequeño cablecito de alrededor de 30 centímetros y luego se conecta directamente con un conector M12, ¿de acuerdo? Para que tenga un poquito más de versatilidad en cuanto a la conexión. Y tenemos la salida de izquierda a derecha y tenemos con LED y sin LED, ¿de acuerdo? Un pequeño resumen. La familia MS88 tiene un cumplimiento de las normas igual, 4PLE, EN, ISO 38491. Son personalizables, por lo que comentamos, salida izquierda o salida derecha con conector. Bueno, son bastante personalizables. Igual el alto rendimiento. Y como les comentamos, las dimensiones compactas son de 88 por 25 por 13 y para eso son básicamente lo mismo.
aquí es importante la distancia de operación, son de 5 milímetros contra 15 milímetros en el caso del MC88CM1. ¿De acuerdo? Recordemos que en el otro no teníamos el 1, 2 o 3 porque solamente había un actuador. En el SAO, en la distancia de operación, en el CM2 tenemos 8 milímetros contra 18 milímetros y 18 milímetros contra 30 milímetros. Siempre hay que tomar en cuenta que 30 milímetros para que tal cual la puerta se separe, o sea, necesitamos 30 milímetros para que tal cual las lengüetas regresen a su posición original. Siempre, siempre, siempre tratemos de pensar en las lengüetas, de cómo estas regresan a su posición original. ¿De acuerdo? Y asimismo lo que comentamos la anterior. ¿Por qué izquierda o derecha? Bueno, eso depende completamente del cliente, lo que necesite y cómo lo tenga. Creo que no lo comenté, pero en el caso del actuador, tal cual solo es el actuador, entonces no necesitamos tal cual un cable que lo conecte porque solo es un magneto. Entonces el magneto lo único que hace es que hace que las lengüetas suben o bajan, pero el que manda la señal directamente es el sensor. Ahora, esta regla estaba un poquito viva. Ahora, cuando hablamos de el tipo de salidas, básicamente son 4 o 6 cables. En el caso del MC36 son solamente 4 cables, serían estos, y en el caso del MC88 serían todos estos, ¿de acuerdo? Serían todos. ¿Cómo funciona? Esto es muy, muy sencillo, ¿de acuerdo? Eh, básicamente, cuando conectamos el cable azul con el cable blanco, con el blue con el black, perdón, con el cable negro, blue con el cable negro, lo que va a pasar es que cuando detecte tal cual que el magneto está llegando a su posición, cuando el sensor detecte que ya llegó, que ya está muy cerca de tocar el magneto, es cuando cierra la lengüeta. Por eso les comentaba lo de la lengüeta, es muy, muy importante. Entonces la lengüeta se encierra, la lengüeta se cierra y entonces es un circuito que continúa del otro lado. Por lo tanto, nosotros le podemos poner tierra, le podemos poner 24 volts o le podemos poner lo que nosotros necesitemos. Se recomienda por lo general tierra porque es una manera mucho más sencilla de medirla y sobre todo no necesitamos tal cual voltaje, pero de ahí podemos movernos, ¿de acuerdo? Y en el caso, por ejemplo, de el más completo, que es el M88, que tiene dos normalmente abiertas y una normalmente cerrada, funciona de esta manera. Tenemos dos abiertas y una cerrada. Esto siempre es sin que el sensor esté en contacto con el magneto. En cuanto cambia el magneto, evidentemente cambia de posición, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de cerrada, se vuelve abierta y estas cerradas, ¿de acuerdo? Entonces, así es como nosotros podríamos hacer nuestra lógica. Podríamos mandarle una señal de tierra y esto mandarlo a un PLC, mandarlo a un sistema de seguridad, mandarlo a otro que cuando diga, ¿sabes qué? Cuando me llega tierra, cuando llega 24 volts, cuando me llega 12 volts, ahí es cuando para mí ya se abrió o ya se cerró. Ya se cerró, ¿de acuerdo? Y la opción de LED también lo tenemos aquí de esta manera, ¿de acuerdo? Las aplicaciones, bueno, son muy variadas, como básicamente todo lo que tenga que abra, que se cierre, que se mueve, que gire, que se deslice, es cuando nosotros tenemos. Pero por poner algún ejemplo, tenemos molinos, paletizadores, llenadoras, empacadoras, celdas robóticas, sobre todo celdas robóticas son muy ocupados actualmente, pero ahorita vamos a ver otros ejemplos un poquito más a detalle. Tenemos en la industria automotriz, alimenticia, cuidado personal, una variedad bastante grande. Por poner algún ejemplo, estos, tal cual, por ejemplo, este es un dishwasher, un lavavajillas. En lavavajillas, tal cual, el, tal cual, cuando, cuando, como está girando tal cual el motor de arriba y el magneto va pasando, dependiendo de la frecuencia, esto es importante, dependiendo de la frecuencia tal cual que tenga el motor, es como le va a estar mandando todo el tiempo la señal, la señal, la señal, la señal directamente a nuestro controlador, a nuestro servo, a nuestro PLC, todo lo que tenga nuestro sistema lógico. Eso nos va a estar diciendo que ya está girando y que está dando una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. A veces es un poco más, siempre nos quedamos con el mismo tipo de mediciones para hacer, digo, el mismo tipo de sensores para hacer mediciones en cuanto a giros o velocidad, pero también lo podemos hacer con sensores magnéticos. Otra podría ser, por ejemplo, otra vez en el lavavajillas, cuando sube y baja, eh, perdón, cuando se llena el detergente tal cual, ponemos un magneto y este magneto lo que hacemos es que
este magneto lo hacemos flotante y entonces al poner un magneto flotante lo que hace es que sube y baja y de esta manera es como tal cual le manda directamente al sensor cómo está funcionando. ¿De acuerdo? Asimismo, por ejemplo, en el refrigerador no se ve aquí, pero bueno, no pasa nada. Básicamente, como lo que cantamos, siempre cuando sube, baja, siempre vamos a tener alguna forma de poner un magneto. Entonces, en este caso podemos poner un magneto cuando la paleta está hacia arriba y cuando empieza a bajar, tal cual, cuando está acá y cuando empieza a bajar, es si ponemos el magneto aquí o lo ponemos de este lado, podemos detectar tal cual cuando sube y baja, ¿de acuerdo? Lo mismo lo podemos ocupar para cuando la puerta se abre y se cierra, o por ejemplo también, esta es una rosera, esto se me hizo muy interesante, tal cual ponemos una rosera y en la cubierta tal cual está el magneto y abajo está el sensor de lengüeta, que sería bueno, podría ser cualquier tipo de sensor de lengüeta. Simplemente tal cual cuando giramos la perilla es cuando él ya detecta que está en la posición correcta y de ahí es cuando ya empieza a trabajar, ¿de acuerdo? Asimismo, por ejemplo, en el caso de ahorita que están muy de moda que son una maravilla, por cierto, pequeño comercial, las aspiradoras de piso también tienen 3 o 4, son 4 imanes en el filtro del polvo y un sensor en la aspiradora. Básicamente, si el filtro del polvo está montado, el sensor será accionado por el imán y la aspiradora estará lista para su uso, ¿no? Entonces, sí tienen una cantidad inmensa de usos en los sensores magnéticos, ¿de acuerdo? Si hay algo que me gustaría que tomaran fotos, sería esto, ¿de acuerdo? El MC36, unas pequeñas dimensiones, cómo funciona, la distancia de trabajo, la frecuencia de operación, sobre todo la temperatura a la cual trabaja y la flexibilidad que tenemos 2 metros de cable o el M8, el MC36, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ok. Ahora, el MC88 es otra diapositiva que me gustaría que se quedara. Es únicamente lo mismo. Bueno, la información es la misma, pero evidentemente es diferente. Tenemos distancia de accionamiento de 5, 8 y 12, 18 milímetros. Y básicamente es lo mismo, excepto por la configuración que tenemos una mayor configuración de compuertas. Dos normalmente abiertas y una normalmente cerradas. Entonces se mezclan. ¿De acuerdo? Eh, Creo que medio lo hicimos en tiempo récord. No sé si alguien tenga un tipo de pregunta. Ok. Aquí me aparece una pregunta. Ok. Dice el ingeniero López dice que si tiene la opción de LED, que se recomendaría para lugares con posible de riesgo de explosión. Es correcto para tal cual. Si para, no sé, para tanques de diésel, para lugares donde tengan riesgo de explosión, no se recomienda como tal, como bien comentas, ingeniero López, no se recomienda como tal el, los sensores que tal cual que tengan la opción de LED. ¿Esto por qué? Porque tal cual tenemos que meterle un voltaje y entonces de alguna manera pues estamos contradiciéndonos entre nosotros. Se recomienda tal cual los sensores que no tienen LED porque así podemos únicamente conectar tierra, la chispa iría adentro y no habría ningún tipo de inconveniente. ¿De acuerdo? Ahora, solo una pregunta más. Que le genera Sánchez. Eh, ¿Por qué ocupamos voltaje si es un magneto? Bueno, este voltaje no es tal cual para el magneto, es una muy buena pregunta, no es tal cual para el magneto, sino es únicamente para alimentar, para darle potencia al LED. Realmente, como bien comentan, no necesitamos una fuente de poder, ya que el magneto cerraría el circuito. Esto básicamente gracias al principio que describimos anteriormente, ¿no? Donde las lengüetas suben y bajan de acuerdo directamente al magneto. Entonces, me gustaría más tiempo, pero igual si tienen alguna otra pregunta, me pueden mandar un correo a mi correo personal es fcruz, fcruz, @carlogabasi.com y me mandan directamente ahí la información, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, pues creo que en parte sería todo. Y le paso la batuta directamente a mi compañero Javier y muchas gracias por su atención. De todos modos, si tienen alguna otra duda, lo seguimos viendo más adelante. Javier, no sé si todavía sigues con nosotros o te fuiste por un pequeño café o yo todo el tiempo estuve hablando solo.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días, buenos días a todos. No, estaba contestando unas preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Vamos a dar continuidad a lo que estuvo comentando Fernando. Nos proporcionó información muy interesante. Entonces vamos a darle continuidad con un tema muy similar, pero en este caso vamos a hablar de sensores, bueno, de interruptores o interlocks mecánicos y electromecánicos. Igual, si gustan continuar con las preguntas y respuestas en el chat, vamos a darle seguimiento. Vamos a empezar con qué son. Básicamente, Fernando nos dio una introducción de para qué nos sirve, pero pues ya concretándolo más y aterrizándolo en el tema de interruptores o interlocks mecánicos. Básicamente se utilizan para la protección de las personas que interactúan con las máquinas de producción. Sabemos que pues los equipos de producción son esenciales para generar bienes o servicios dentro de la industria o dentro del sector comercial, pero pues estas pueden llegar a presentar un peligro importante para los trabajadores, porque sabemos que en el pasado era muy común cuando eran muy comunes los accidentes industriales. Ya no vaya a épocas de la revolución industrial, sino en los ochentas todavía a mí me ha tocado viajar a otros lugares a realizar algunos proyectos donde pues la seguridad definitivamente no es lo primordial, pero pues sabemos que esto pues es muy importante y ha cobrado mucha importancia en los días actuales. Entonces, básicamente los interlocks nos impiden llegar a las partes peligrosas de la máquina para evitar cortes, aplastamientos, amputaciones que pueden llegar a ocurrir dependiendo de cómo funcione nuestra maquinaria. Básicamente nos permiten garantizar también nos permiten garantizar que una máquina no se ponga en funcionamiento accidentalmente, estando una persona interviniendo la maquinaria, ya sea para acomodar material, para hacer alguna reparación, para hacer alguna limpieza. Entonces, hablamos en el primer bloque que nos van a funcionar para evitar el contacto de las personas con partes peligrosas. Pero esta también es otra de las funciones de los interlocks, ya sea los magnéticos que vimos con Fernando, o estos que estamos viendo ahorita, que son los interlocks mecánicos y electromecánicos. Entonces, una función es evitar el contacto y otra función es que yo ya abrí, necesito obviamente estar en contacto con esas partes para lo que decíamos, a lo mejor dependiendo del proceso necesito acomodar algún material, necesito sacar scrap, necesito limpiar la máquina, necesito darle mantenimiento. Obviamente tenemos que estar en contacto con esas piezas, pero el interlock nos ayuda a que no haya una activación ya sea intencional, que sí ha llegado a pasar de manera intencional o de manera accidental de la máquina, porque eso podría terminar incluso en una fatalidad. Entonces, estos dispositivos nos ayudan a interrumpir la energía eléctrica, energía hidráulica o energía neumática. Muchas veces, no sé si han escuchado hablar en alguna planta, espero que sí, del procedimiento LOTO o Lockout Tagout, que básicamente son procedimientos que se han diseñado para ayudarnos precisamente a bloquear las energías peligrosas al momento de intervenir una máquina. Normalmente estamos acostumbrados a le bajo el switch a la máquina y ya no debe de haber ningún problema. Sin embargo, este procedimiento pues nos ayuda porque nos señala los puntos que debemos bloquear para evitar accionamientos peligrosos. ¿Por qué? Porque no nada más tenemos energía eléctrica en un proceso, también podemos llegar a tener energía hidráulica o energía neumática. Y muchas veces este tipo de energía, por principios físicos que rigen estos procedimientos, no basta con bajar el switch de energía eléctrica. A veces puede haber válvulas que se lleguen a accionar, ya sea hidráulicas o neumáticas. Entonces, todo este tipo de energías los debemos bloquear y una parte importante para llevar a cabo esa tarea, pues son los interlocks.
Básicamente la función principal de estos interlocks es proteger a los trabajadores o no necesariamente a los trabajadores, a cualquier persona que esté interactuando con la maquinaria, porque, pues, ¿qué pasa? Muchas veces estos accidentes o estos incidentes ocurren con personas que no necesariamente eran los trabajadores o el operario de la máquina. Quizás ellos ya estén familiarizados con la operación de la misma, pero muchas veces gerentes de producción o visitantes o que no conocen los procedimientos de la máquina o cómo funciona, pues eran los que llegaban a tener estos incidentes precisamente por el desconocimiento de la misma. Entonces, pues el objetivo es proteger a las personas de los peligros que pueden llegar a ocurrir con maquinaria en funcionamiento, que sabemos que es un peligro siempre latente, pero es necesario porque si no funcionan las máquinas, pues no vamos a poder producir. Entonces, esto es tanto lo que hemos visto con Fernando como lo que estamos viendo ahorita, es muy importante que exista ese equilibrio. Es un punto vital en el tema de seguridad industrial y principalmente seguridad en maquinaria, que existe un balance entre la seguridad y la operatividad. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cuál sería la máquina más segura? Pues la que no funciona, la que no está operando. Pero obviamente sabemos que esto no es viable. Entonces, pues este tipo de dispositivos están diseñados para llegar a alcanzar ese balance entre seguridad y operatividad. Obviamente, igual con Fernando vimos, por ejemplo, distintas formas constructivas de los sensores, ya sea los que se utilizan con salida a izquierda, derecha, dependiendo en qué ubicación estén las bisagras de la máquina. De igual manera pasa con los interlocks mecánicos, existen diferentes y a veces hasta muy confusas formas constructivas de los mismos. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos la guía de selección. Depende principalmente, toda esta variedad es porque depende o tenemos que ajustarnos precisamente en esta búsqueda de balance entre seguridad y operatividad. Tenemos que adaptarnos a las formas de las bisagras, de las máquinas. Por ejemplo, este dispositivo que tenemos aquí en la pantalla, pues es un pull cord, se le conoce. Este se utiliza mucho en las bandas transportadoras. De manera tal, funciona, por esta polea pasa una cuerda normalmente de acero, recubierta de nylon, la cual obviamente, imagínense una banda transportadora cualquiera, principalmente cobra mucha importancia en las bandas transportadoras largas o de gran longitud. Imagínense que yo necesito tener una parada de emergencia con esos equipos, pues tendría que tener un paro de emergencia cada cierta distancia. Y de hecho, ahorita que veamos un poquito las normas que rigen estos dispositivos, pues todo está estipulado. Si lo voy a hacer con paradas de emergencia, está bien, pero lo tienes que tener a cierta distancia. Entonces eso no sería rentable. Que no se digan estos dispositivos, esa cuerda va a lo largo de toda la banda transportadora. Entonces, en cuanto hay algún problema, o cualquier operario o la persona que está teniendo el incidente puede jalar esa cuerda y este interruptor va a accionar y va a evitar que siga el funcionamiento de la máquina. Entonces, ese es uno de tantos ejemplos. Ahorita que veamos los distintos tipos de construcciones en la guía de selección, vamos a entender más por qué hay tantas formas constructivas. Básicamente, ¿qué nos dice lo que el ejemplo que acabamos de ver? ¿Qué nos hace el jalar la cuerda de un pull cord? Pues activa una respuesta a una condición peligrosa, ya sea que yo esté presenciando alguna actividad que puede resultar en un incidente o que ya ocurrió el incidente o yo soy la persona que está teniendo el incidente, debo de activar una respuesta ante esa condición peligrosa que puede suceder o que está a punto de suceder. Obviamente, dependiendo del risk assessment, que ahorita que igual que pasemos a la norma, vamos a ver qué es importante, en qué momento se puede evitar esa condición peligrosa y en qué momento sí hay que estar en contacto con ella, pero tenemos que tener medios para remediarla. Entonces, pues también es importante mencionar
tanto los interlocks que de los que habló Fernando, como en los que hablamos ahorita, como las cortinas de seguridad, como todos los sistemas que funcionan para seguridad, no funcionan de una manera aislada o no deberían de funcionar de una manera aislada. Normalmente estos elementos trabajan en integración o en conjunto con otros equipos que realizan otras funciones, por ejemplo, señalización, relevadores de seguridad, paros de emergencia. Obviamente todo esto interactúa con las diferentes formas de control de la máquina, ya sea con un PLC, ya sea con contactores, etcétera, que nos van a ayudar a detener la máquina o a prevenir el acceso a la máquina. Entonces, es importante recalcar que estos elementos funcionan de manera orquestada en un sistema, interactuando con otros elementos. No es una medida de protección única. El tener mi pull core, pues no va a servir de nada si yo no tengo elementos de desconexión o elementos que estén monitoreando la señal del pull core, porque a lo mejor yo tengo mi pull core, pero pues en algún momento se cortó, no está estirado, no está bien ajustado, pues lo voy a jalar y jalar y pues nunca voy a tener alguna acción. Entonces debe de haber elementos que monitorean y elementos que monitorean a los elementos que monitorean. Por eso es importante no tener una medida única y por eso es muy recurrente la redundancia en este tipo de sistemas, para asegurar y para garantizar la protección adecuada de las personas que interactúan con la máquina. Pero tanto lo que hablaba Fernando como lo que estamos platicando ahorita se me puede ocurrir a mí. Yo tengo mi máquina, que así, de hecho así funciona en muchos lugares, pero pues yo tengo mi máquina y digo, ah, pues aquí se me hace peligroso, entonces le voy a poner un paro de emergencia. Y pues como aquí es donde trapean, pues voy a poner una guarda y le voy a poner un switch magnético o un switch electromecánico. Realmente esto no puede, hablamos de que hay que garantizar el funcionamiento de estos dispositivos. Entonces esto no puede dejarse a ideas o ocurrencias o al azar, como muchas veces estamos acostumbrados a trabajar, o ya tenemos esa ceguera de taller de que así funcionan las cosas, como se me vaya ocurriendo. En el tema de seguridad es muy importante el seguimiento a las normas. Hablaba Fernando cuando dio las características técnicas del performance level, de las normativas UL, de las normativas CE. Entonces es muy importante que busquemos dispositivos que cumplan con estas normativas, porque estas normativas son las que rigen. Hablamos de que estos dispositivos no funcionan por sí solos, interactúan con otros sistemas de la misma máquina o del mismo sistema de seguridad. Entonces, toda esa orquesta está dirigida por protocolos y normas que debemos de seguir. Entonces, para este tema es muy importante que todas las recomendaciones vengan dadas por un risk assessment. Estas normas, simplemente la 14119, es un libro así de este grueso. Si ven el libro de certificación para un consultor de seguridad, por ejemplo, certificado en TV Reinald, que es una de las principales normas, en cuanto a seguridad es un libro así, así se los juro. Y ese examen a mí me ha tocado ver gente con años de experiencia muy capaz técnicamente, que dos, tres, cuatro intentos y no lo pasa. Entonces, menos voy a llegar yo, Juan de las Pitas, a proponer, ah, mira, pues aquí ponte un par de emergencia, aquí ponte un switch, aquí unas cortinas de brazos, no de dedos, y pues esto, pues un relé de seguridad. No, realmente todo esto tiene que venir de un risk assessment. Si nosotros no somos la empresa consultora de seguridad, si nosotros nada más somos los proveedores del equipo, pues nos toca saber qué características nos está pidiendo el Risk Assessment y saber si nosotros las cumplimos o no. Hasta ahí llega nuestra participación. ¿Por qué? Porque si yo llego y te digo, ah, mira, pues, quita ese switch que te pusieron, reemplázalo por este. Podemos llegar incluso a tener repercusiones legales dependiendo de las certificaciones o de la normativa o de la legalidad en nuestros países.
Entonces es importante saber cuál es nuestro papel dentro de dentro de las recomendaciones o suministro principalmente equipo de seguridad como el que estamos viendo. Entonces, hablaba Fernando, por ejemplo, de SIL o de Performance, bueno, SIL, que significa Safety Integrity Level o Performance Level. Nos dice, por ejemplo, que estos interruptores de Carlo Gavazzi cumplen con SIL 3 o con Performance Level E. Alguien en el chat de preguntas y respuestas, que no lo había visto hasta ahorita. Alguien por el chat de preguntas y respuestas antes del examen nos puede decir qué significa SIL 3 o Performance Level E. Vamos a dar unos segundos a que ya vi que sirve el chat de preguntas y respuestas porque han estado preguntando, entonces, por favor, si alguien tiene una idea, nos puede dar ahí. Básicamente estas normas son como en la escuela cuando el profesor de matemáticas o de física presentaba un problema y alguien lo resolvía por un método y alguien lo resolvía por otro método, pero llegan al mismo resultado. Básicamente son las dos normas o las dos filosofías que existen de seguridad. Safety Integrity Level 3 es un equivalente de Performance Level E. Básicamente son las formas en las que se utiliza para calcular el riesgo, el tipo de daño, la frecuencia del peligro, etcétera. Pero tienen diferentes filosofías para hacer este cálculo, pero al final llegan a lo mismo. Entonces, aquí es importante destacar, bueno, tengo SIL 3 o tengo Performance Level E. Entonces, si nos pide, si está haciendo el Risk Assessment en base a la 62061 o a la 13849-1 de ISO, pues yo cumplo con ambas. Entonces, volvemos al punto que les quiero recalcar mucho y que se lleven de esta plática. Yo no les voy a decir, yo como proveedor de estos equipos, yo no les voy a decir, ¿necesitas SIL 3 o necesitas Performance Level E o necesitas SIL 2? El Risk Assessment me dice, ¿necesitas un equipo que cumpla con SIL 3? Yo como proveedor de ese equipo te puedo decir, sí, sí cumplo con SIL 3. Entonces, esto es nuestro papel en temas de seguridad. Yo no digo si necesitan SIL 3, a menos que tuviera la certificación, entonces sí lo puedo decir. Pero ya específicamente hablando de interlocks, ya sea magnéticos, ya sea de leva, mecánicos, electromecánicos, hay una norma que además del SIL 3 y del Performance Level, nos dicta específicamente cómo tienen que funcionar los interlocks, que es la ISO 14119, que es la norma de seguridad de las máquinas, dispositivos de bloqueo asociados a la seguridad, principios para el diseño y la selección. Entonces, volvemos a lo mismo, no andamos con ocurrencias, no fabrico una guarda en el taller mecánico y le pongo unos tornillos y le pego el switch y ya con eso estamos trabajando. Vamos a ver, simplemente de puros interlocks, lo que les decía, el libro de TV es así, de puros interlocks, pues la sección es esto. Esto es simplemente puros interlocks. ¿Por qué? Porque no deja nada dudas, no deja nada interpretaciones, no deja nada detalles. Entonces, nos habla, por ejemplo, de los interruptores accionados por lengüeta, o los de llave cautiva, que son los que vamos a ver ahorita, o los de bisagra, que también tenemos disponibles, para bloqueo de energías neumáticas, hidráulicas. Mm, Nos habla de los requisitos de control, nos habla de la selección, nos habla del requerimiento. Entonces, tú me estás diciendo que yo nada más diga con qué cumple y mi labor es ver que cumpla con las normativas que me están pidiendo. Entonces yo me leo esta guía y digo, ah, pues aquí viene la parte de selección. Entonces, como me basé en los principios de esta norma, entonces ya puedo,
dar mi recomendación. No, esta norma, nosotros los fabricantes de equipo nos basamos en esta norma para saber con qué tenemos que cumplir. Por eso podemos decir que cumplimos con la 14119, porque nosotros como fabricantes sí tenemos que ver que cumpla todo eso dependiendo del dispositivo que estemos fabricando. Yo como usuario, lo único que tengo que ver es, me están pidiendo que cumpla con ISO 14119, sabemos que este dispositivo cumple. Por mucho que yo lea todo esto de principio a fin y me lo sepa de memoria, si no tengo la certificación, yo no tengo por qué decir, ah, mira, aquí pone uno de bisagra, aquí pone un magnético, etcétera. Si a mí me piden un magnético con X características, yo veo que las cumpla y puedo suministrarle ese switch magnético. ¿Para qué nos sirve esta norma? Esta norma se aplica a todos los dispositivos de bloqueo asociados con seguridad. Por ejemplo, obviamente este, un switch mecánico de proximidad como este, está la versión de seguridad y está la versión normal. Obviamente la versión normal pues no va a cumplir con 1419. Entonces, ¿a quién voy a aplicar esta norma? A los interruptores relacionados con la seguridad. Entonces, por eso es importante. Por esto me dicen, bueno, pues es que el de seguridad está exactamente igualito, nada más que rojo. Sí, pero el rojito cumple con todo esto. Ya se hizo el procedimiento, ya se hizo la revisión para que cumpla con todos y cada una de estas cosas. ¿Por qué? Porque entonces, si ocurre un incidente en el cual están involucrados estos dispositivos y yo los suministré, ¿sabes qué? Tu fabricante me dijiste que cumplías con la 14119. Yo ya me eximí de responsabilidades. Entonces ya viene la revisión y van a ver que el equipo no cumplía con alguno de estos requerimientos y entonces el problema va para el fabricante. Por eso es importante seguir las normas. Se oye feo, pero es un poquito de a quién le vamos a echar la culpa si algo falla. Entonces, por eso es importante. Por eso, si alguien les pregunta, oye, pues mejor tengo ahorita la máquina parada, pues véndeme el gris de estos mismos, está igualito. Pues yo se lo puedo vender, pero se va a meter en un problema porque el gris que está igualito, no hemos revisado que cumpla con todo esto. Entonces, esta norma también establece los requisitos, ya vimos para el diseño, para la selección, para su integración con otros sistemas de control, pero también para su instalación y mantenimiento. Entonces, de estos dispositivos hablábamos que, por ejemplo, del pull cord, pues yo puedo tener mi interlock, mi pull cord, pero si no le doy mantenimiento, también va a llegar un momento en el que yo, suministrador, distribuidor de la marca, te vendí el interruptor que cumple con la norma que tú me pediste. Yo, fabricante Carlo Gavazzi, fabriqué ese dispositivo en base a las normas que tú necesitabas. Pero si tú no le diste el mantenimiento que te está pidiendo esa norma, por mucho dispositivo rojo que tengas, por mucha norma que hayamos seguido los demás, si tú no le haces el mantenimiento, si tú no lo instalas como se debe, pues ahí se rompe la cadena. Es una cadena que hay que seguir y sabemos que en una cadena la fuerza de la cadena se mide por el eslabón más débil. Entonces, cualquier eslabón que falle esa cadena es muy importante porque nos puede llevar a una tragedia. Se dice muy fácil, en esta planta han ocurrido dos fatalidades. Esas dos fatalidades podían tener esposa, podían tener esposo, podían tener hijos, eran papás de alguien, eran hijos de alguien, eran sobrinos de alguien. Entonces, no es un número más en la estadística. Entonces, como se dice mucho en los cursos de seguridad, nosotros vamos a trabajar, no a poner nuestra vida en riesgo. Y estos dispositivos están encargados de cuidar nuestra vida, de que no seamos nosotros que tenemos a nuestros seres queridos esperándonos en casa, lleguemos con bien a nuestra casa. Entonces,
Para eso son estos dispositivos, no para cuidar el número de fatalidades o para que no me vengan a cobrar del seguro social o de alguna institución o para no meterme en problemas legales. Son para cuidar a las personas y sobre eso tenemos que pensar en su funcionamiento. Hablamos también, seguimos con los eslabones de la cadena. Yo fabricante ya fabriqué el dispositivo en la norma, tu distribuidor ya lo vendiste con las características que te están pidiendo, tú en planta le das el mantenimiento que requiere, pero hablábamos de que no funcionan solos. Entonces, también esta misma norma nos dice cómo deben de interactuar. Ahorita que veamos las partes que componen los interlocks de seguridad, cómo deben de interactuar con otros sistemas. Veíamos que teníamos requisitos de control, de mantenimiento, de conexión con otros sistemas. Entonces, eso es parte de esta misma norma que tenemos aquí. Básicamente, o en resumen, la norma 14119 es una norma internacional que rige las normas para principios de selección, diseño y funcionamiento de los dispositivos de bloqueo asociados a la seguridad. Entonces establece los requisitos específicos para los dispositivos de bloqueo electromecánicos, mecánicos, magnéticos, etcétera. Y pues obviamente debe seguir seguida por los fabricantes y usuarios de máquinas en todo el mundo. Entonces, el resumen o el mensaje de todo esto es, ¿yo me tengo que saber todo esto? No, yo tengo que saber que mi dispositivo cumple con esta norma y sabiendo que mi dispositivo está certificado para esta norma, yo ya sé que cumplo con todo esto. Entonces, ese es mi trabajo. Hasta aquí llega mi trabajo en decir, saber que cumple con todo esto y saber obviamente de qué significa esto o de qué me sirve que esté cumpliendo con eso. Ahora bien, ya vimos muchas de las características, o Fernanda nos resumió muchas de las características asociadas a estos equipos, pero pues vamos a hacer un resumen y principalmente también asociarlas con el funcionamiento de los electromecánicos. Si ustedes se fijan, básicamente son lo mismo, pero con tecnologías diferentes. En el caso de los interruptores que nos hablaba Fernando, yo tengo un sensor de efecto Hall, un sensor RID, que se cierra o acciona mis contactos ante la presencia de un imán. ¿Cómo funciona el mecánico o electromecánico? Tengo, vamos a identificarlo aquí en este esquema. En el caso de los magnéticos que mencionaba Fernando, teníamos un actuador que nos dijo que no llevaba cables porque era simplemente un imán. Tenemos un elemento actuante, que es el que va a detectar la acción del actuador y es el elemento de enlace entre el actuador y los dispositivos de salida. En el caso de que nos hablaba Fernando, el elemento actuante pues era por ejemplo el reed switch o el sensor de efecto Hall y posteriormente eso nos iba a dar una respuesta de los elementos de salida. Ahora vamos a hacer el símil a los mecánicos. ¿Cuál es el actuador? Es esta llave, obviamente tampoco tiene ningún cable. Esta llave va a mover al elemento actuante y el elemento actuante va a enlazar ese movimiento con los dispositivos de salida, que básicamente en este caso serían contactos abiertos o cerrados. Vamos a ver si hasta ahorita hay preguntas. No hay preguntas por el momento en el chat nuevas, entonces continuamos. Entonces, a la hora de seleccionar mis dispositivos o las características que debo conocer, algo en común para los interlocks es, pues, tengo que saber cuál es mi actuador y obviamente la forma en la que lo voy a colocar. Tengo que conocer mi elemento actuante y la forma en la que voy a interactuar con el actuador. Y dispositivos de salida hablan de, por ejemplo, de la configuración de los contactos en las preguntas. Si puedo tener dos abiertos, dos cerrados, si tengo dos cerrados, cómo interactúo con mi sistema. Mm, Esto lo veríamos en la parte de dispositivos de salida. Entonces hablamos
al principio de esta sección, que que el interlock es un dispositivo que tiene doble función. La primera es detener de forma inmediata el movimiento que pueda resultar peligroso. El movimiento o la energía. ¿Por qué? Porque también nos puede ayudar a bloquear energía neumática o energía hidráulica. Entonces, lo primero es detener ese flujo de energía para evitar que haya un peligro. Y la segunda, que ahí es donde jugamos con ese balance de operatividad contra seguridad, es evitar accesos no deseados a la máquina bajo una situación insegura. Si lo dejamos hasta aquí, la segunda función es evitar el acceso no deseado a la máquina. Pues, ¿para qué compras esto? Ponle un candado, guárdate la llave y nadie puede, pues sí, pero se quedó ahí scrap, se atoró algo, hay que darle mantenimiento, hay que limpiar. Entonces, tienes que hablarle al que tiene la llave desde que te desbloquee el candado y ahora sí entras y ya se perdió un montón de tiempo. Entonces, nos evita accesos no deseados a la máquina bajo una situación insegura. Es decir, por ejemplo, principalmente cuando está en movimiento o cuando hay energías activas. Que es una diferencia muy importante. Hablábamos de los símiles que hay entre los magnéticos y los electromecánicos. Son muy parecidos y básicamente el principio de operación es el mismo. Yo con un actuador sé si está cerrada o abierta la puerta o la guarda de seguridad. Entonces te digo si puedes operar o no la máquina. Una parte muy importante, y esto volvemos a las normas, yo no lo determino. Si el Risk Assessment me dice que yo necesito un electromecánico, el Risk Assessment es el que me va a decir, necesitas esto o necesitas aquello. Yo no voy a ir con mi cliente y decirle, aquí no pongas un magnético. Mira, ahorita en stock tengo electromecánicos. No, porque tienen características diferentes y dependiendo de los riesgos y del tipo de proceso, em, es el interruptor que yo necesito. Una de las características importantes por las que yo ocuparía, por ejemplo, un electromecánico en lugar de un magnético es la operación de apertura positiva. No sé si han escuchado hablar de este término, pero esto está asociado a los elementos de contacto de los resguardos de seguridad o de los interlocks de seguridad. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ¿cómo abren o cierran los contactos de un contactor? Pues lo vimos en webinars pasados, por ejemplo en el de SCR, pues que tiene la armadura trae a los contactos, la bobina trae a los contactos, hace un electroimán a través de la armadura, pero ¿cómo se abren los contactos una vez que se desactivó el magnetismo de este electroimán? Pues dependen de un resorte. Entonces, para que vuelvan a abrir esos contactos, yo tengo un resorte que cuando ya no hay presencia de electromagnetismo, el resorte, la fuerza del resorte vuelve a abrir ese contacto. Imagínense en una operación de seguridad que esos contactos hubo un cortocircuito, lo que sea, y se soldaron. Y yo dependo de ese contactor para abrir mis guardas o para parar el funcionamiento de la máquina. Ya se soldaron los contactos. Yo ya desactivé el electromagnetismo del contactor, pero siguen cerrados. ¿Por qué? Porque depende de la fuerza de ese resorte. En el caso de la operación de apertura positiva de los contactos, quiere decir que, vamos a volver a esta diapositiva, el elemento actuante, en este caso, el cabezal del interlock, está directamente o mecánicamente ligado con los dispositivos de salida que son los contactos. Entonces, yo cuando abra mi guarda de seguridad, sé que se van a abrir esos contactos y voy a poder mandar la señal para detener la máquina. Imagínense que yo dependía de un resorte y ese resorte ya se rompió, ya no tiene fuerza, ya no tiene la misma fuerza de operación y yo abro mi guarda, pues el actuador que está ligado con los dispositivos de salida, pues nunca se va a mover por mucho que yo mueva el actuador y no voy a poder parar mi máquina. El operador está confiado de que hay un dispositivo de seguridad que la detiene y va a entrar a una condición insegura. Entonces, por eso es importante que busquemos en el caso de los electromecánicos,
que sepamos que tiene esta operación de apertura positiva. En el caso aquí de, ya vamos a pasar a la parte del examen, pero pues hablamos de las características que tenemos que tener. Obviamente bajo el Risk Assessment se diseñó la máquina, se diseñaron las guardas, entonces ahora sí tengo que cumplir con ciertas cosas. Oye, me dice que mi guarda está en cierta posición, entonces yo tengo que ver aquí en la guía de selección qué posición del cabezal me va a servir, si yo voy a meter la llave aquí o voy a meter la llave aquí, qué construcción de llave me va a funcionar. Entonces, esto está en función de lo que nos diga el Risk Assessment. Yo únicamente tengo que vigilar que lo cumpla. En el caso de los electromecánicos, obviamente, en el caso de los mecánicos, déjenme pasarme a esta diapositiva. Pues sabemos que básicamente abre y cierra. ¿Qué es lo que me pide la norma en esos casos? Que opere con cierta fuerza o se requieran ciertos newtons para evitar, por ejemplo, accionamientos indeseados o que pues ya está flojo por la vibración de la máquina, entonces a cada rato está abriendo la guarda y pues volvemos al balance de seguridad contra operatividad. Entonces se va a estar par y par la máquina. Ya me harté de eso, producción, mejor puentea eso y quítalo de aquí. Entonces ya estamos trabajando bajo una condición insegura. Pero en el caso de los electromecánicos, hablamos de que tenemos una función que nos dice que tiene, la función primordial es desconecta la energía. Entonces mi risk assessment me dice que aquí, en estos puntos es suficiente con que desconecte la energía, pero habrá ciertos puntos o ciertos procesos en los que además de desconectar tengo que impedir el acceso no deseado bajo una condición insegura. Por ejemplo, vamos a hablar de una máquina con alta inercia, por ejemplo, una secadora de pulpa. Si yo no tengo una unidad, un drive con una unidad regenerativa que pare esa máquina en cierto tiempo, yo la puedo dejar por inercia y me ha tocado ver casos que tarda media hora en parar una vez que yo di la señal de stop. Entonces imaginemos que yo tengo un switch mecánico únicamente. Entonces voy a mi secadora de pulpa o a mi ventilador con un diámetro considerable, le doy stop y voy a abrir mi guarda. Aunque no le diera stop, si abro mi guarda, va a mandar señal de stop. Pero por mucha señal de stop que ya haya mandado esa secadora, la misma inercia hace que siga funcionando el sistema. Entonces, eh, mi guarda hizo la función de abrir y de parar la energía. Ya paré la energía, ese motor ya no está alimentado, está girando por inercia. Entonces ahí yo todavía puedo tener acceso a una condición insegura. Entonces, en ese caso, se utilizan dispositivos electromecánicos, es decir, que además de interrumpir la energía, tienen la función de evitar accesos no deseados a esas condiciones inseguras. Por eso es la diferencia entre mecánicos y electromecánicos. Entonces, pues hablamos de la selección, tanto de los cabezales como de los contactos, pues obviamente están determinados en lo que me pida mi risk assessment y mi sistema. Si yo voy a ponerme pues te recomiendo pues, que tengas dos cerrados o un abierto y dos cerrados, no, o me atengo a las consecuencias de hacer esa recomendación, o mejor me atengo a las normas de seguridad. Lo que yo tengo que ver es que mi dispositivo se adapte dependiendo si es pull cord, qué tipo de llaves, qué tipo de cabezales necesito, qué tipo de voltaje, si necesito electromecánico o mecánico. Yo me tengo que adaptar a las necesidades de esa aplicación. Entonces, vamos a continuar con el examen que les comentaba Fernando. Si tienen alguna duda o comentario, vamos a terminar por el momento con la parte de switch mecánicos. Vamos a continuar con el examen que comentó Fernando y pues continúa sus órdenes. De igual manera, a través de Paula o directamente con nosotros, pueden hacernos llegar sus dudas en caso de que haya quedado alguna duda pendiente. Les agradezco mucho su atención y pues regresamos
regresamos a los estudios de Carlo Gavazzi con Fernando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Bueno, como ya es un poquito tarde, yo creo que vamos a ponerles a todos 10. ¿Tú qué opinas, Paula? Paula dice no. Dice que sí. Está bien, no hay inconveniente. De todos modos, solo recordarles, eso es la parte más importante de esto. A final de cuentas, recordarles que si tienen una duda o algún inconveniente, siempre es mucho mejor mandar un correo, esperarse 10, 20, no sé, 24 horas, por poner el peor de los casos, esperarnos un poco más de tiempo a como bien comenta Javier, a dar una mala recomendación. Sí es importante, sobre todo cuando hablamos de seguridad, tener la precaución, porque no solo son números, sino son vidas humanas en las cuales pueden estar en riesgo, que creo que es lo que más nos gustaría que ustedes se llevaran de esta plática, ¿no? Son vidas, son personas y no queremos nadie tener algún tipo de discusión al respecto. Entonces, una simple pregunta, un simple correo, ya sea con Javier, con Pablo o conmigo, sin ningún tipo de inconveniente, nos hacen una pregunta. Si no lo sabemos, no pasa nada. También siempre tratamos de ser lo más honestos posibles. Creo que no hay nadie quien tenga todas las respuestas de este mundo. Y si sí, pues preséntemelo porque tengo varias preguntas que quiero hacer. Pero lo importante es eso, ¿no? Simplemente la comunicación y cualquier cosa la podamos apoyar. Siempre tengan lo presente que lo vamos a hacer de la mejor manera. ¿De acuerdo? Paula, no sé si quieres decir otras palabras. No sé si Paula puede hablar. En teoría sí, pero ah, Paula. no me aparece en la lista de asistentes. Sí, aquí está. Paula Hernández. Paula Bermúdez, perdón. Sí, aquí Ah, está. ok, a ver más. Ah, es que entró como invitada al parecer. Ujú. No, bueno, no se preocupen, no pasa nada. Pues creo que nuestra parte sería todo. ¿Algo más que quieras agregar, Javier? Muchas gracias por tu participación. Al contrario, Fernando, gracias a ti por el apoyo y sobre todo a los demás asistentes, por su atención. Esperamos que esta plática les haya sido útil e informativa, como siempre tratamos de que así sea. Este, Bueno, como ahora sí comenta tengo el Fernando. micrófono, qué pena, es que Ah, lo ok. tenía desactivado. Termina y ahora sí me das la palabra. Claro, adelante, adelante, Paula. No, sigue que Javi estaba ahí con una idea en la mitad. Sí, pero no, ya me interrumpiste. No. Simplemente es agradecer y reiterarles, ya se los comentó Fernando, se los comento yo y espero que lo comente Paula. Los tres estamos a sus órdenes. Este es únicamente dar ideas que surjan en ustedes dudas, pensamientos, aclarar algunas cosas, pero como dice Fernando, no vamos a tener todas las respuestas en 1 hora 42 minutos. Entonces siempre vamos a estar disponibles, ya sea por correo, por teléfono, a través de Paula, directamente con nosotros. Y Vale, eso sería todo. Gracias. muchas gracias, Javi, muchas gracias, Fernando. Estuvo muy buena y muy interesante la charla. Bueno, quiero decirle a los participantes que la idea es que hagamos este tipo de charlas al menos una vez al mes de diferentes temáticas. Como ustedes conocen, el portafolio de Carlo Gavanzi es supremamente amplio. Tenemos soluciones para muchos campos de la industria, también para la automatización de edificios. Entonces, pueden mandarnos también sus recomendaciones de qué charlas les gustaría que preparáramos para los siguientes meses. Pues como se han dado cuenta, pues tenemos unos ingenieros que están muy bien preparados en todos estos temas y pues la idea es que tengamos un grupo muy bien formado técnicamente para dar las mejores soluciones pues en nuestros trabajos y en nuestra industria. Muchas gracias a todos por su asistencia. Pues también tienen todos mi contacto, es pbermúdez@carlogavazzi.com. Estaremos pendientes pues de sus comentarios y sus preguntas. Correcto. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.